Carmelo, ¿tú crees que podrías haber jugado en la NBA? Porque dar un pase mirando al tendido o dando un pase por la espalda o pasarte el balón por el medio de las piernas era un gran atrevimiento y era una gran locura. Carmelo Cabrera, nacido en Gran Canaria, nunca vistió la camiseta del Granca. No. Fallo. Confesión. Recuerdo que otro compañero mío americano, como era Eddie Phillips, llevaba siempre su bolsa de deporte y no se separaba nunca de ella. Claro, yo no sabía que él viajaba con una pistola, una 9 milímetros Parabellum, el arma utilizada por ETA, política militar, que estaba prohibido, y en Estados Unidos, por lo visto, tú puedes tener el arma que quieras, siempre que tengas una licencia. Y yo tenía la costumbre de coger el champú de los juniors, siempre de broma. Menos mal que no metí la mano en la bolsa y me encontré con el pistolón. ¿Por qué Nate Davis quería saltar tanto? Y sin mirar también. También estaba sin mirar. Porque dar un pase mirando al tendido o dando un pase por la espalda o pasarte el balón por el medio de las piernas era un gran atrevimiento y era una gran locura. Me lo tuve que inventar y tuve que ir creando poco a poco un nuevo estilo que para mí fue bastante gratificante poder aportar al baloncesto un punto de frescura. L'équipe d'Espagne. Cabrera, les Espagnols sont maintenant déchaînés. En el Chacho Rodríguez, yo creo que es el jugador que más se parece a mí. No me parezco yo a él, evidentemente, porque él tampoco me vio jugar nunca, pero sí que tiene esa creatividad y esa espontaneidad, esa frescura. Yo no diría que si yo podría haber jugado. Algunos entrenadores me dijeron que sí. Igual no hubiese sido un jugador muy destacado en la NBA, pero me hubiese encantado entrenar, vivir esos sistemas y estar participando de esa esencia del baloncesto. Sin embargo, tengo esa espinita clavada que en el club que me vio nacer y que me enseñó a jugar a baloncesto no me pudiese retirar. Hoy confesamos a un genio, un adelantado a su tiempo, un hombre que, de haber vivido la época actual, tendría un valor incalculable en el mundo del baloncesto, Carmelo Cabrera. Carmelo Cabrera Domínguez, tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista. Muchas gracias, Pedro. Nacido el 6 de enero del 50, Carmelo Cabrera tiene en estos momentos 71 años. ¿Quién lo diría, no? Los acabo de cumplir recientemente, el 6 de enero, un día que es muy importante para todos los niños y fundamentalmente para mí, porque eso de seguir cumpliendo años es muy importante. Hablamos de un jugador de baloncesto, probablemente el jugador más importante que haya dado la Comunidad Autónoma de Canarias, que jugó en la época dorada del Real Madrid, que ganó 2 Copas de Europa, 10 ligas, 3 Copas del Mundo, que fue 102 veces internacional. Imposible superar ese currículum a día de hoy.
Yo diría que sí, pero sin ningún tipo de pedantería, porque es muy complicado que cualquier equipo, inclusive el Real Madrid, el Barcelona, el TAU, pueda ganar 10 ligas consecutivas. Eso hoy en día es ciencia ficción. Afortunadamente es muy bueno para el baloncesto que se repartan todos los títulos y no sea siempre el mismo equipo como ocurría en aquella época, el Real Madrid ganando todos los títulos. ¿Dónde se perdió el eslabón del baloncesto canario? ¿Por qué después de Carmelo Cabrera no ha habido un jugador que haya podido jugar en la élite con esa consistencia? Ese eslabón está perdido desde hace mucho tiempo y es mi caballo de batalla, que es la base, donde hay que invertir, donde hay que trabajar muchísimo para luego ver los frutos. Es imposible que después de 50 años prácticamente no salga ningún jugador porque no se trabaja bien desde los clubes, la base como se trabajaba anteriormente. Esa rivalidad que había entre los colegios, entre los jesuitas, el Claret, los salesianos, la Salle, etc. Creo que se ha perdido un poco ese ambiente. Es curioso, pero Carmelo Cabrera empezó jugando al fútbol. Sí, yo nací al lado del colegio del Claret, en la calle Rabadán, donde había un patio, el patio de mi casa, que es particular, y había un campo de fútbol, con 2 paredes por los lados y donde siempre digo que el deporte desde la infancia es mucho más fácil, darle una patada al balón que controlarlo con la mano. Y ahí empecé desde los 4 o 5 años a hacer deporte, a jugar al fútbol. El baloncesto tampoco era muy conocido en aquella época, pero también había una cancha de baloncesto. Y a eso de los 12 o 13 años sentí la llamada del baloncesto y hasta la fecha. ¿Y cómo fue esa llamada del baloncesto, Carmelo? Yo hice una prueba para la Unión Deportiva Las Palmas en el antiguo Campo España, que era de tierra, y estaba acostumbrado a jugar en un campo mucho más pequeño y me perdí ahí. El espacio temporal no lo controlaba. Sin embargo, en una cancha de baloncesto aproveché todo lo que había aprendido del fútbol, de ese deporte magnífico, para aplicarlo luego, esas técnicas al baloncesto. Bueno, lo que sí parece claro es que tenías perfectamente en cabeza desde muy pequeño que ibas a ser deportista profesional. Pero yo pensé que iba a ser deportista profesional en el fútbol, sin embargo, luego lo fui en el baloncesto. Y ya jugando desde pequeño en ese patio donde le dediqué tantas horas, pues es lo que me hizo llegar luego con mucha consistencia, con mucha perseverancia a jugar como un profesional. Si retrocedemos en el tiempo con perspectiva y nos situamos en ese Carmelo Cabrera niño, ¿en algún momento pensaste que ibas a jugar en el Real Madrid? Sí, pero de fútbol, curiosamente. Sin embargo, empecé a jugar a baloncesto porque vi una película además que me impactó mucho. Era complicado ver baloncesto que se llamaban Campeones de Ébano. Eso me impactó, el juego de esos americanos, de esos auténticos Globetrotters, donde incidió mucho en mi estilo de juego. Para mí, Carmelo, su juego era como un baile. When I played with him, I played on another level. Carmelo Cabrera fue uno de mis maestros, pero antes de esto fue uno de mis ídolos. El recuerdo de una persona con la que conviví tanto y estuvimos viviendo momentos tan intensos y tan bonitos. Lo bueno, lo gran jugador y la personalidad excelente, extrovertida, divertida. Recordado no solamente como el mejor jugador canario de todos los tiempos, sino también como un auténtico innovador. Uno de los jugadores más genial con quien había jugado. Es hablar de una persona que ha sido más que un compañero, ha sido casi un hermano. Demostrando lo especial que es, ya desde su nacimiento, y como buen regalo de Reyes, Carmelo Cabrera llegó al mundo el 6 de enero de 1950 en Las Palmas de Gran Canaria. Aunque sus inicios fueron en el fútbol y su aspiración de niño era crecer en este deporte y deleitar en el Real Madrid, lo que la vida le tenía preparado era mucho mejor. Si bien su corta trayectoria como futbolista le enseñó a trabajar en equipo y a disfrutar con el juego, a los 11 años cambió las porterías por las canastas. Este fue el inicio del gran partido de su vida que le permitió más adelante lucir el color blanco de su equipación soñada, aunque tocando el balón con las manos y no con los pies. Carmelo Cabrera
comenzó en el equipo del Colegio Claret en la capital Gran Canaria, convirtiendo las canchas del centro casi como en el patio de su casa, un lugar en el que practicó sin descanso, donde dio sus primeros pasos y el que fue testigo de su debut en un partido contra los jesuitas. Después de sus primeras canastas como jugador en el Claret, pasó al Metropol, equipo con el que ganó el Campeonato de España de Juveniles. Así fue durante un Campeonato de Europa celebrado en Vigo cuando el Real Madrid se fijó en él con tan solo 18 años y lo fichó, deleitando posteriormente en la primera plantilla durante 11 años, consiguiendo la friolera de 22 títulos al máximo nivel del baloncesto nacional. ¿Cómo fue la llamada del Real Madrid? En principio hubo algunas operaciones de jóvenes valores para la selección española junior y ahí pues todos los entrenadores se ponen de acuerdo. Pero primero quiero recordar que jugué un campeonato de España juvenil con el Club Natación Metropol que ganamos y había muchos entrenadores, ojeadores, los scouting de hoy, en el cual me habían ofrecido pues, jugar también en el Águilas de Bilbao, en el Mataró, pero fue Ferrandis el que me llamó personalmente por mediación de Antonio Díaz Miguel, que le había recomendado que podía jugar yo en el Real Madrid. Dos históricos del baloncesto en España, Antonio Díaz Miguel y Pedro Ferrandis. ¿Cómo fue esa llamada? Dos auténticas leyendas. Yo cuando me llama Ferrandis y descuelgo el teléfono no me lo creo, porque en aquella época también mis amigos me decían, oye, que soy Díaz Miguel, que te he seleccionado. Y bueno, esto es una broma, pero cuando, esto es como el cuento del lobo, cuando llama Ferrandis y me dice, hola, soy Pedro Ferrandis. Digo, bueno, déjese usted de broma. Sí, soy el entrenador del Real Madrid. Bueno, pues mire, pues no me lo creo. Ya, pues puedes llamar a cobro revertido. Le pido permiso a mi padre en aquella época, que eran conferencias, y le digo, lo llamamos, a ver, no perdemos nada. Y efectivamente, al otro lado del teléfono estaba Pedro Ferrandis invitándome a un torneo que era el preolímpico de México 68 en Madrid. ¿Qué edad tenía? 18 años, 17, 18 años tenía. ¿Y cómo fue esa transición? Porque nos tenemos que remontar 53 años atrás y nos tenemos que remontar a la diferencia que había entre Canarias y el resto de la península en aquella época. Ahora con el transporte está mucho más modernizado, pero en aquella época viajar a Madrid era toda una odisea, ¿no? Y las comunicaciones, porque al principio tengo que reconocer que me lo pasé mal, ¿no? Porque eran demasiadas exigencias. Yo jugaba por afición, cuando me apetecía, cuando quería, y además con mis amigos. Sin embargo, ya con una estructura y una disciplina tan férrea como era la del Real Madrid, sobre todo en la distancia de vivir lejos de Gran Canaria, de mi playa, de mi ambiente, de mis amigos, fue bastante duro. Las comunicaciones no son como ahora, siempre era una conferencia, tenías que llamar, salía la operadora, llame usted más tarde, llame usted mañana porque me voy. Hoy en día, pues con los medios que hay, con la tecnología, pues puedes ver a cualquier persona, a tu familia, y eso fue lo peor que pude llevar. ¿Y cómo fue esa primera llegada de Carmelo Cabrera al vestuario del Real Madrid? De repente lo ficha el Real Madrid, llega usted el primer día al entrenamiento, abre la puerta del vestuario, ¿y qué se encuentra Carmelo Cabrera? La primera vez estoy con el equipo junior, es cuando me van a recibir al aeropuerto, estoy 3 meses con el equipo junior, pero también alternándolo con el primer equipo. Y de buenas a primeras, en el torneo de Navidad de ese año, Pedro Ferrandis decide que participe con el primer equipo. Y claro, el famoso torneo de Navidad del Real Madrid. Del Real Madrid. Histórico. Y la verdad que fue un impacto para mí el poder estar. Pero el impacto fue mayor cuando debuté y estuve en el campo durante los 3 últimos minutos, esos que llaman los minutos de la basura, y que veo que casi no toco el balón. Meten una canasta, Luis da un pase largo a Emiliano, mete una bandeja y me pasé esos 3 minutos como un partido de tenis, mirando para un lado y para otro y prácticamente sin tocar el balón. Eso es lo que más recuerdo. Estamos hablando del Real Madrid de Emiliano, de Clifford Luick, de Wayne Bravender, casi nada, ¿no? De Miles Aiken, luego posteriormente de Walter Serbia, de Vicente Ramos, Paniagua, Cristóbal, Prada, etcétera, y luego Corbalán, que ya llega
5 años después. ¿Y cómo eran esos jugadores que anteriormente habías visto por la tele y luego te veías compartiendo vestuarios con ellos? Porque el baloncesto de entonces, igual que el fútbol, no tiene nada que ver con el actual, ¿no? De entrada no había esos sueldos desorbitados que hay hoy en día. Para mí fue un sueño, pero sí que lo que noté fue que era un baloncesto muy triste. Era un baloncesto como en blanco y negro. Yo le quise dar una pincelada de color. Eso es lo que se cuenta del Carmelo Cabrera jugador, que tenía un baloncesto un tanto anárquico, ¿no? Jugaba por divertirse más que por profesión. Quizás porque mi forma fue como autodidacta. Yo no tuve unos parámetros ni en quién fijarme de pequeño. Aparte de no tener el aparato del televisor, pues era un auténtico lujo poder ir a algún sitio a verlo. Yo recuerdo ir a Educación y Descanso, ponían Estudio Abierto o algún partido del Real Madrid, y recuerdo que el cantinero que estaba allí decía: no, vamos a apagar este aparato porque gasta mucha electricidad. Por lo tanto, no pude nunca emular a nadie porque no tuve la oportunidad de copiar o de fijarme en algún jugador de aquella época. Y tuve además muchos problemas con el entrenador porque pensaba que yo jugaba de una forma anárquica, como comentabas, y que no me ceñía los parámetros y al juego encorsetado que en aquella época se dedicaban, con los sistemas también muy férreos. ¿Qué te dijo Pedro Ferrandis la primera vez que te vio dar un pase por la espalda? Me echó la bronca, evidentemente, porque la primera vez no fue el pase por la espalda, sino que le di un balonazo en la cara al mejor jugador de Europa, que era Emiliano. Y se volvió a Pedro Ferrandis y le dijo: por favor, siéntalo. Y Pedro Ferrandis se da la vuelta, yo no lo veo, y se parte de risa, como queriendo decir: bueno, un chico con 17 años o 18 mandando a los americanos y al mejor jugador de Europa, pues bueno, hay que darle una oportunidad para que pueda seguir. Pedro Ferrandis lo descubrió y lo convirtió en un segundo base perfecto tras el mítico apretón de manos que cerraba su vinculación con el Real Madrid en los años 70. Y era una pieza fundamental del Real Madrid de los 70 y de la selección. Tuvimos incluso contactos con los ojos, en que sabías cuando yo podía ir puerta atrás. Nuestro equipo, al margen de ser un gran equipo, llegó a serlo porque aprendimos a querernos como jugadores, nos admirábamos unos a otros y sobre todo a querernos como personas. En aquel entonces también fue escogido por primera vez por la selección española para disputar un partido amistoso contra Uruguay. Carmelo Cabrera también formó parte del combinado nacional en el preolímpico de Los Ángeles en 1984, disputado en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. España, en aquellas Olimpiadas, finalmente se terminaría colgando la medalla de plata. Desgraciadamente yo no tenía el salto de Nate Davis para terminar muchas de esas asistencias con alley-oops. Queríamos al compañero que luchábamos por un mismo puesto, pero que en realidad sabíamos que todo lo que aportaba cada uno iba a ser en beneficio de todos. Al ser un jugador muy diferente y al ser un jugador clave en los grandes éxitos que consiguió el Real Madrid y la selección española en aquellos años. Con 29 primaveras y tras ganar 2 Copas de Europa y 10 de las 11 ligas disputadas con el Real Madrid, se fue del equipo blanco. Con el número 7 siempre en su espalda, fichó con el Miñón Valladolid durante 2 temporadas, donde jugó con el gran Nate Davis. En 1981 volvió a su tierra, convirtiéndose en el líder del Club Baloncesto Canarias en Tenerife, en el que estuvo 7 temporadas, poniendo fin a su carrera profesional en 1988. Yo a Carmelo lo identifico como ese jugador que estaba para los momentos en que todo se ponía de un color más gris. Yo diría que es una persona única en el baloncesto, todos somos únicos de alguna forma, pero él era muy especial.
con 2 Copas de Europa, 3 Copas Intercontinentales, 10 Ligas, 7 Copas de España, medalla de plata en el Eurobásquet de 1973, además de medalla de oro al mérito deportivo y nombrado hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo Cabrera es un mito difícil de olvidar. ¿Cómo fue la primera Copa de Europa que ganó Carmelo Cabrera con el Real Madrid? Yo diría que fue mi mejor partido de mi vida. Fue en Nantes, en Francia, en el 74. Fue un partido que luego me echaron por 5 faltas, pero para mí recuerdo como el partido que más participación he tenido en el equipo, haciendo jugar a los compañeros, asistiéndolos, encestando, cosa que no era mi especialidad, pero sí que en definitiva ayudando mucho al conjunto. Y en esa competición, en ese año, en el 74, igual que en el 78 en Múnich, también fueron mis 2 grandes recuerdos con el Real Madrid, con el baloncesto. La diferencia abismal con el deporte actual, en el baloncesto también, es que antes no se cobraban los sueldos que se cobran ahora, ¿no? Porque si no, Carmelo Cabrera hubiese sido hoy uno de los hombres más ricos que puede dar este país. Lo digo por el historial y el número de años jugados en el Real Madrid. Un jugador hoy en día que juegue 10 temporadas en el Real Madrid tiene dinero suficiente para retirarse el resto de su vida. Sí, el caché de un jugador hoy en día no tiene nada que ver con lo que se podía ganar anteriormente, aquello que se denominaba amateur marrón, es decir, que no cobrabas sino porque no estabas en nómina, sino era un pacto que tenías entre el club y el jugador, y más con Bernabéu, que no habían contratos, que solo era que te daba la mano, que era la palabra del presidente, don Santiago, y los sueldos eran muy pequeños. Yo diría que en toda mi carrera deportiva no he ganado ni siquiera lo que puede ganar hoy un jugador de élite del Real Madrid en 9 meses, en una temporada. Pero por contra, sí es cierto que Santiago Bernabéu les enseñó a toda aquella generación a apreciar por encima de todo el valor de las cosas, ¿no? No veíamos excentricidades como se ven hoy en día en el deporte. No, porque para Bernabéu lo más importante era la persona y la formación de la persona, no el jugador. Yo recuerdo que cuando Luis Mologny, que eso sí que no lo he contado nunca, le pide Raimundo Saporta referencias y le dice, ¿qué tal es? Hay un jugador en Gran Canaria que destaca, ¿qué tal es como persona? Y Luis Mologny pues da un informe muy favorable, aparte gran amigo mío luego, pues, a lo largo de los años, y la respuesta de Saporta dice, bueno, sí, es muy buena persona, traerlo para acá, que ya nos encargaremos nosotros de enseñarle a jugar a baloncesto. Y eso me chocó muchísimo, porque el Real Madrid cuando te ficha da por descontado que tú ya eres un buen jugador de baloncesto y que tienen que seguir educándote y preparándote, pero que tienes ya una formación deportiva sólida. Y del Real Madrid, después de ganar todos esos títulos que ganó Carmelo Cabrera con el Real Madrid, lo normal es que un jugador se retire. Carmelo Cabrera se va a Valladolid a jugar al Fórum. Pues sí, en aquella época era el Miñón Valladolid, luego posteriormente el Fórum, y la oferta era muy suculenta porque lo primero que me dicen es que va a venir un jugador que es extraterrestre, que era Nate Davis, en el cual formé un tándem. Fue de los años también que disfruté muchísimo con un jugador como Nate Davis, quedó máximo encestador, con un potencial increíble, además con una formación muy buena, espiritual, religiosa. También fui compañero de habitación de él y disfruté como nadie en un programa que le hacían. Yo vi jugar a Nate Davis, en la cual yo decía, yo he jugado con Nate Davis, no lo vi jugar. ¿Y cómo era Nate Davis, Carmelo? Una persona muy espiritual, muy religiosa, que intentamos aprovechar las condiciones físicas con el alley-oop, que estaba prohibido en aquella época por la FIBA, en la cual esa regla me parecía un tanto estúpida en el sentido de que iba en contra del espectáculo. Afortunadamente los dirigentes del baloncesto la cambiaron y nos permitieron que siguiesen gozando de ese espectáculo.
I remember in 1978 when I first went to Spain, I signed with Azcárate in San Sebastian. I realized that Real Madrid was the best team. They had great players. And I remember seeing Carmelo. He was one of the guards that was really, really good. He's always been a dear friend. We met up together in Valladolid, and I had no idea that Carmelo was going to be in Valladolid to play. And I found out that he had signed a contract with Valladolid Miñón. Valladolid had a great team. We had a good team. We had great players. I loved to run. He loved to run, and he loved to pass. And he can handle the ball very well. We played 2 years together, and it was great. I missed those days because basketball was fun. It was fun playing with him. I really enjoyed that. Outside of basketball, we were really good friends, still good friends to this day. And then my late wife got sick and everything. I lost touch with Spain. I stayed home. I didn't go back. I had 2 small kids, so I had to work. I had to stay home. During that time, he said that he was looking for me. Wanted to know where I was and wanted to know if I was doing okay. I met him in 2013 when they was doing a documentary. Carmelo surprised me. He showed up in Valladolid, and it was like a reunion, being back together after all those years. He is a great person. I think and believe that he is one of the greatest guards in the history of Spain basketball. He made my game explode. He helped me to go to another level. Y de Valladolid a Tenerife, Carmelo Cabrera desembarca en el Canarias para vivir una de las épocas más importantes del baloncesto tinerfeño, ¿no? Pues sí. Creo que llegaron a quedar sextos en Liga. Sexto, por 2 años consecutivos. Y eso para mí era quedar primero de nuestra competición, porque los 5 primeros estaban destinados a los 5 grandes. Para mí era un auténtico éxito. Lo que hicimos con el Canarias es un auténtico carnaval todo el año, con una afición siempre muy volcada con el equipo, siempre muy entregada, que parecían que eran ellos los que estaban jugando y nosotros los que estábamos animando. Aparte con un tándem de americanos también muy significativos en el Canarias, como fue Mike Harper y Eddie Phillips. ¿Cómo llegó Carmelo Cabrera a Tenerife? Después de esa etapa de Valladolid, después de haberlo ganado todo en el baloncesto, ¿cómo llegó a Tenerife? Yo recibo la llamada de Pepe Cabrera, que era el director deportivo, y me ofrece jugar en un proyecto también donde había un entrenador, Pablo Casado, en el cual contaba conmigo para intentar mantener la categoría, porque habían ascendido recientemente en ese mismo año. Entonces fichan a otro jugador que era la perla asiática venía de Filipinas, que era un jugador muy importante en aquella época y que también llegó a ser máximo encestador de la competición. Y el proyecto fue muy bueno porque creo que cumplimos. Lo que pasa que aún desarrollando un juego muy bueno, el equipo tuvo que descender y seguimos manteniendo el mismo equipo para conseguir otra vez de nuevo la categoría. Hasta los 38 años jugó Carmelo Cabrera. Sí, hasta los 38. Jugué 20 ligas. Hoy en día es difícil encontrar un jugador de baloncesto activo con 38 años.
Hay algunos casos. Más en Estados Unidos, ¿no? Y aquí también, el caso, por ejemplo, de Albert Oliver, que está jugando, pero no es normal que se dilate tanto. Antes te retiraba de forma muy precoz el carnet de identidad que tu estado físico, porque ya estaban pensando en la renovación, estaban pensando en los nuevos proyectos, pero hoy en día, afortunadamente, la gente se cuida mucho, hay muy buena alimentación, muy buenos entrenadores, con muy buenos fisios también, y eso permite alargar la vida deportiva del jugador. En aquella época, Carmelo, dar el salto a Madrid fue un salto muy grande. Dar el salto a la NBA era prácticamente imposible. Cuando tú jugaste, ningún jugador español había jugado nunca en la NBA. El primero fue Fernando Martín y fue muy posterior a tu época. ¿Por qué había tanta diferencia entre el baloncesto americano y el baloncesto europeo de aquellos tiempos? Era una liga totalmente hermética. Tenías que reunir una serie de cualidades y de condiciones. Por ejemplo, tenías que haber nacido en América, ser americano en aquella época, ¿no? Que estoy hablando de la época de Will Chamberlain, Bob Cousy. Tenías que saber inglés, tenías que venir de una universidad norteamericana. Entonces, tenías que tener un agente que te representase, y todo eso era un poco ciencia ficción. Teníamos conocimiento de que había una liga muy superior, pero no tenía posibilidades de verla. Hasta que ya, afortunadamente, con los vídeos multisistemas, también con los televisores multisistemas, aquello de 525 líneas y las 625 nuestras, pudimos empezar a identificarnos con ese baloncesto. Lo máximo que pude llegar a ver y enfrentarnos fue con universidades norteamericanas, Maryland, North Carolina, UCLA, St. John, etc. Pero el paso siguiente era ya la NBA, y yo no tuve oportunidad, pero me hubiese encantado y hubiese sido el broche final para estar participando en la máxima competición del mundo. ¿Y crees que podrías haber jugado en la NBA si no hubiese existido ese tipo de diferencia? Yo no diría que si yo podría haber jugado. Algunos entrenadores me dijeron que sí. El caso de Dean Smith de North Carolina, por ejemplo, me dijo que yo tenía posibilidades de haber jugado. Igual no hubiese sido un jugador muy destacado en la NBA, pero me hubiese encantado entrenar, vivir esos sistemas y estar participando de esa esencia del baloncesto. Carmelo Cabrera, el mejor jugador canario de todos los tiempos, nacido en Gran Canaria, nunca vistió la camiseta del Granca. ¿Te atreves? ¿Por qué no? ¿Te atreves? Tú eres el que se tiene que atrever. ¿Por qué Nate Davis quería saltar tanto? No. Fallo. Confesión. Si tuviera que contarles la fábula perfecta del baloncesto canario, esta comenzaría en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1968. En la Casa Blanca, Carmelo Cabrera aportó frescura, aportó un baloncesto que a este lado del Atlántico solo estaba al alcance de los dioses, y en este caso solo al alcance suyo. Con más de 102 internacionalidades con la selección española, convocado en 1975 con la selección europea, plata en 1973 en el Eurobásquet de Barcelona. Cuando en la 79, 80 y 80-81 militó en el Miñón Valladolid, junto a otros monstruos del baloncesto, Nate Davis, fueron capaces de inventar el alley-oop. En las 7 últimas temporadas tuvimos la suerte de que aterrizara de la mano de Pepe Cabrera en el Club Baloncesto Canarias, en el Canarias de nuestros amores. Pudimos disfrutar de un baloncesto diferente, de la magia de un Carmelo Cabrera que hacía posible lo imposible y que tuvo la osadía de elevar el baloncesto a una categoría especial. Esos conocimientos, esos años, esas enseñanzas que dejó Carmelo Cabrera, como les digo, para las personas que lo vieron jugar
pero también para las generaciones actuales y para las posteriores, en un legado que sin duda alguna es y será de los más importantes en el baloncesto FIBA. Wow. ¿Te atreves? Tú eres el que se tiene que atrever. Vamos. Carmelo, te decía que el mejor jugador gran canario de todos los tiempos nunca vistió la camiseta del Granca. ¿Por qué? Mira, Pedro, porque cuando yo me fui a Madrid todavía el Gran Canaria no estaba, ni prácticamente existía, ni estaba en la máxima competición. Tuvieron que pasar 16 años hasta el año 84 para que el Gran Canaria estuviese en la ACB. Sin embargo, yo todos esos años pues estuve jugando en el Real Madrid, luego en el Valladolid y en el Canarias. Fue una auténtica pena, pero mira, aquí tengo la oportunidad, por lo menos ahora, si no jugué en el Gran Canaria, sí lo hice en el Claret. Te propongo un reto, Carmelo. Por cada tiro libre que falles, aunque es probable que no falles ninguno, nos haces una confesión. Por supuesto. Vamos a ver si fallo alguna. Venga. La figura de Carmelo Cabrera es reconocida por todos los amantes del baloncesto. Su manera única de jugar lo ha convertido en un base que ya es historia y que será recordado por reflejar su alegría en la cancha. La improvisación y la rapidez marcaron sus pasos en la pista, siendo capaz de romper las reglas clásicas del baloncesto. La capacidad de romper el ritmo de los partidos. Era una especie de performance que realizaba durante todo el partido o los entrenamientos. El defensor no sabía si ir a la izquierda, ir a la derecha. Tenía una capacidad de juego y una inventiva genial. Era un improvisador nato. El canario transformó el básquet en espectáculo y fantasía con una forma magistral de jugar. Con imaginación y cambios imprevisibles, sorprendía con sus amagos firmes al rival. Mucho más moderno, más revolucionario, con un gran dribbling y con unos pases formidables, inesperados, con una gran capacidad de improvisación. Y donde parecía que nada le suponía hacer un gran esfuerzo. Además de su clásico pase de espalda que no dejaba indiferentes, ganándose a pulso ser considerado el Glover Trotter blanco. Nunca sabía lo que iba a hacer. Todos los que íbamos a los partidos pues estábamos siempre esperando que nos sorprendiera de alguna forma. Yo creo que si hubieran tomado estadísticas entonces como las toman hoy, hubieras promediado al menos 120 asistencias por partido. Le gustaba el baloncesto libre sin pasos a seguir, un juego en el que innovar y con el que poder regalar una manera diferente de hacer básquet, huyendo del aburrimiento que le causaban las técnicas convencionales. Era como si todo fluyera, era un baloncesto muy interiorizado y un baloncesto realmente, yo diría, que artístico. Alguno que otro se ha llevado un balonazo en los morros porque no ha sabido interpretar que cuando mirabas para allá el balón iba a ir al lado. Desde entonces y hasta los 38 años, cuando se retiró como profesional, Carmelo Cabrera ha defendido el baloncesto como su forma de vida y ha dejado admiradores por todo el mundo. Representaba espontaneidad, representaba a alguien donde lo emocional, lo del día a día, los recursos de felicidad estaban por encima de aquellos criterios de obligatoriedad o de aquellos criterios que te llevaban a obtener un mayor rendimiento. Es un claro referente en las islas y un verdadero ídolo para los más pequeños que sueñan con disfrutar metiendo canasta, como esta leyenda del baloncesto canario. Bueno, de momento vas muy bien. Podemos estar toda la tarde aquí jugando para que falles una, Vamos a ver ¿no? si fallo alguna más. Venga, me voy retrasando un poco. ¿Otra? Un fallo, una confesión. Hecha. Adelante. ¿Por qué Nate Davis quería saltar tanto? Porque quería ver a Dios. Y eso fue lo que me incitó a darle los balones cada vez más alto, a que el espectáculo fuese cada vez mayor y la efectividad también.
Fue un auténtico lujo. ¿Te lo dijo así, Nate Davis? Me lo dijo en inglés, porque él no hablaba entonces español, y yo intentaba ser su intérprete, porque no solo era en la parte física, en la parte deportiva, también fuera del campo necesitabas motivación, ayuda. No solo es lo que se ve, lo que sale por la tele, sino lo más importante es esa simbiosis que pudimos conseguir entre los dos. Te dijo que le mandaras los balones altos para poder ver a Dios. Sí. ¿Y cuánto de alto se los mandabas? Pues mira, en aquel momento el aro está a 305 y la FIBA no permitía que cogiese el balón por encima de ese nivel. Pero si lo cogía fuera de lo que es el cilindro imaginario, sí que podía engancharlo. Y efectivamente aprovechamos esas condiciones espectaculares físicas que tenía para tener aún más espectáculo en la cancha. ¿Cuánto saltaba Nate Davis? Más de 1 metro de tan parado. Tuve una apuesta con él un día que me dijo que si colocaba un billete de 1000 pesetas encima del tablero, él saltando lo podía coger. La verdad que ya estaba cansado y el tablero está muy muy alto y no lo consiguió nunca. O sea, te quedaste con las 1000 pesetas. Me quedé con las 1000 pesetas. Más tiros, que me interesan estas confesiones. Vamos a darte el balón bajo para ver si las fallas. Y sin mirar también. También, estaba sin mirar. No. Fallo. Confesión. Recuerdo que otro compañero mío americano, como era Eddie Phillips, llevaba siempre su bolsa de deporte y no se separaba nunca de ella. Y un día tuvimos un rifirrafe en la cancha porque no había pitado yo una falta personal y le había robado el balón. De la época ya del Canarias, del Canarias, en Tenerife. En Tenerife. Claro, yo no sabía que él viajaba con una pistola, una 9 milímetros Parabellum, el arma utilizada por ETA, política militar, que estaba prohibido, y en Estados Unidos, por lo visto, tú puedes tener el arma que quieras, siempre que tengas una licencia. Y yo tenía la costumbre de coger el champú de los juniors, siempre de broma. Menos mal que no metí la mano en la bolsa y me encontré con el pistolón. Semanas más tarde tuvo un pequeño conflicto en la playa de las Américas y empezó a disparar. Desde ese momento pues lo detuvieron. Me interesan las confesiones, Carmelo. Vamos a por otra. Vamos. Pero no metas tantas. Venga. Fallo, confesión. Otra cosa que me llamó mucho la atención en el Real Madrid, nada más llegar Walter Serbiak, es que en los viajes él me aficionó mucho a la música, sobre todo en la época de Cat Stevens, pero no llevaba auriculares. Él llevaba un bafle, un altavoz de estos grandes en los viajes y me lo colocaba debajo de mi cama, conectado al radio cassette. Y yo digo, ¿y esto qué es? Dice, esto para que te relajes, para que disfrutar de la música. Carmelo Cabrera, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un enorme placer hablar contigo de baloncesto, ese deporte que tanto nos gusta a ambos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Para situar a Carmelo Cabrera en el baloncesto moderno, tendríamos que recurrir a nombres de la talla de Sergio Rodríguez en Europa o de Stephen Curry en la NBA. Una pena que Carmelo no haya nacido 50 años después. Una persona que aportó al baloncesto la magia, la frescura. Ese estilo de juego que pueden tener en la actualidad bases como Chacho Rodríguez, nuestro amigo lagunero, Facundo Campazzo. He could dribble well, he can pass very well, he was very intelligent, he was very fast.
y es uno de los responsables de que yo fuera jugador de baloncesto. Aportó el color a un baloncesto que prácticamente se jugaba en blanco y negro. Parecía que el único que tenía repertorio, que tenía capacidad para improvisar como los grandes músicos. We clicked very well. His basketball style made me better. Una personalidad muy atractiva. Fue necesario, fue útil y representó un arma que muy pocos equipos podían tener. Una de las personas que asentó el baloncesto dentro del mundo del deporte español y además que logró asentar el baloncesto en la sociedad española y como una actividad propia de los jóvenes. Didn't have the Spanish style basketball. He had the American style basketball. He played a little bit like players from New York. So you see what I've been telling you. It's nothing like it seems. It's what I've been telling you. Oh, you'd learn what I mean if you came